Vamos a ir a la palabra Josué capítulo 11 versículo 16. He titulado este mensaje Todo o Nada. Josué capítulo 11 versículo 16. Hoy terminamos no la serie de la conquista, porque el Señor nos habló que la conquista no sería un mes sino una temporada. Estamos creyendo que estamos en una temporada de conquista y Dios nos va a sorprender. Pero sí vamos a terminar el estudio de Josué. Ustedes son muy privilegiados en que puedan finalizar el estudio del libro de Josué. Un libro que nos muestra una conquista muy poderosa en la que Dios cumple esa promesa al pueblo de Israel de entrar a esa tierra prometida, pero también de entrar en una transición de generación de desierto a generación de conquista. El libro de Josué describe ese momento en donde Israel pasa de ver la provisión del maná a comer los frutos de la tierra, de ser forastero a tener su territorio propio, con su gobierno propio, con su cultura propia. Y eso hacía parte de una lucha generacional. Yo creo y soy un convencido que en estos tiempos estamos viviendo batallas que se han iniciado generacionalmente hace muchos años, y que por encima de las adversidades, las dificultades, incluso a causa de la pandemia que hemos vivido, en este tiempo estamos cosechando lo que muchos sembraron con lágrimas, con regocijo lo estamos segando. Y allí Israel tenía ese desafío bajo el liderazgo de Josué de entrar en ese tiempo de conquista, pero no era una conquista fácil, no era una conquista fácil, porque había mucha corrupción, había mucha ilegalidad, habían muchos dioses a quienes estos territorios de Canaán adoraban, y por eso, más allá de las habilidades de Josué, de su capacidad, más allá de su experiencia, lo que uno ve en el libro de Josué es que la conquista fue una obra exclusiva de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que vas a conquistar en los próximos días, en los próximos meses, en las próximas semanas, ni siquiera será por tu propia capacidad, será por una obra exclusiva, poderosa de Dios. Dios está a punto de llevarte a conquistas que jamás pensaste lograr, que jamás pensaste alcanzar, pero que lo vas a lograr y lo vas a alcanzar por una obra exclusiva de la obra poderosa de Dios. Y por eso es que todas las estrategias que Josué implementó tenían un contenido alto de lo sobrenatural. Siempre había una intervención de Dios, siempre había un milagro. Y aquí en el capítulo 11, el versículo 16, vemos la respuesta final, la conclusión de lo que fue la conquista, y vamos a leerlo. Capítulo 11 versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra. ¿Cuánta tierra? Las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia Seir hasta Baal Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anaf, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, diga conmigo, toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Pues bien, hay dos diapositivas que les voy a mostrar
para que tengamos una dimensión y nos podamos aproximar un poco a la conquista. Si quieres, devuélvela un segundito, que ahí te muestra antes de que marque la línea roja. ¿No? Devuélvela. Ok, ¿ya aparece así? ¿Sí? Bueno, la otra tenía la opción de ver cómo fue paso a paso, pero la línea verde muestra el área controlada de Josué. Los castillos son las ciudades establecidas en el territorio. La línea roja muestra cómo entraron desde el inicio para conquistar Canaán y cada una de las batallas. Fíjense que ellos ingresaron primeramente a tomar una ciudad clave, establecidos en Gilgal, donde los circuncidó, que fue Jericó. Entraron a Jericó, hicieron esa batalla vehemente donde las murallas fueron derribadas. Más adelante pasaron a Jai, que era la ciudad de escombros, eso traduce Jai. Allí tuvieron la lección del anatema, y de ahí empezaron a tomar territorio tras territorio de una manera muy contundente y sobrenatural. Les quería mostrar este mapa porque es muy importante entender que Dios quiere conquistar territorios. Y mire en lo que se convirtieron los territorios. Siguiente diapositiva. Usted puede ver que estos territorios hacían parte del pacto que Dios había hecho. Al final, cada territorio hacía parte de la herencia, no de Josué. Hacía parte de la herencia que Dios quería darle a la nación de Israel. Y después de esos territorios que conquistaron, las naciones venideras pudieron habitar, establecer sus familias, establecer sus tiendas, establecer su propia cultura, y a cada tribu se le asignó un territorio. Lo que estoy tratando de decir es que así como en el libro de Josué se ve que hubo una conquista que produjo resultados generacionales, lo que tú y yo vamos a conquistar en los próximos meses traerá resultados generacionales. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a poder habitar tranquila y reposadamente en los territorios que Dios te va a entregar. Pero hay 4 aspectos, hay 6 aspectos que quiero que tomes nota, que permitieron que Josué lograra esto. Porque a mí me impacta cómo de manera insistente la descripción del verso 16 al 23 dice que Josué tomó toda la tierra. Diga conmigo, todo o nada. Toda la tierra. Porque las promesas de Dios se cumplirán todas. Lo que Dios te prometió lo cumplirá todo. Si Dios te prometió que tu hijo caminaría con Dios, tu hijo va a caminar con Dios. Si Dios te prometió que tu economía sería diferente este año, tu economía será diferente este año. Si Dios te prometió que Él estaría contigo todos los días de tu vida, es porque Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Pero cuando uno estudia y uno lee el libro de Josué, uno queda muy impactado de la potencia de la conquista. Y es que, mis amados, nosotros tenemos que creer que no nacimos para conquistar cosas pequeñas. Tenemos que creer que nacimos para conquistar cosas grandes. A veces nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad hace creer que no podemos conquistar cosas grandes. Yo estoy seguro que por eso Dios tenía que hablarle constantemente a Josué, para que Josué pudiera interiorizar el tamaño de su conquista. Pero 6 aspectos fueron relevantes para lograrlo todo. ¿Cuántos quieren conquistar todo? Número 1, Números 27:15. Vamos a leer Números 27:15. Mire lo que dice el momento en el que Josué es designado como sucesor de Moisés. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Porque ya Dios le había dicho a Moisés que no entraría a la tierra. Entonces Moisés, angustiado, le dice: pero ponga a alguien, porque no puede quedarse el pueblo solo. Verso 17: que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y en el versículo 18 viene la respuesta de Dios a Moisés. Jehová le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás
tu mano sobre él. Lo primero que yo encontré después de todo este estudio es que Josué tenía algo que es fundamental para conquistas grandes. Y lo que es fundamental para conquistas grandes es tener un corazón correcto. Diga conmigo, un corazón correcto. Cuando la palabra dice que Dios le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, esa palabra espíritu se refiere a la actitud correcta que Josué tenía frente al hombre de Dios que era Moisés, frente al pueblo de Dios que era el liderazgo y frente a su relación con Dios. Solo cuando Dios ve un corazón correcto, Dios ve un corazón confiable. La bendición que va a venir a tu vida no puede ser mayor de lo que tu carácter puede resistir. Dios no te va a llevar a una posición donde tu carácter no te sostenga. Tú necesitas un corazón correcto para que puedas entender que a los lugares a donde Dios te va a llevar, solo te va a llevar si tienes el corazón correcto. Y allí la palabra espíritu correcto, que refiere al corazón correcto, tenía que incluir un ADN de siervo de Dios como el de Moisés. Por eso cuando usted lee el primer capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció que murió Moisés, siervo de Jehová, y se levantó Josué, siervo de Moisés. Porque si había algo que tenía que suceder, es que Dios necesitaba un corazón correcto. En el corazón había un ADN, habían formas, habían patrones, como operaba Moisés, que se tenía que replicar en Josué. Había una actitud de obediencia, había una actitud de confianza hacia Dios. Y cuando usted lee detenidamente el libro de Josué y se da cuenta, en efecto, que Josué conquistó todo lo que Dios le había prometido a Moisés. Si me acompaña al capítulo 11, versículo 15, usted entiende la razón por la cual Josué lo logró. Josué capítulo 11, versículo 15. Mire lo que es un corazón correcto. Diga conmigo: para grandes conquistas necesito un corazón correcto. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Me impactó leer ese versículo 15, que está antes de la descripción de que Josué había conquistado toda la tierra. Porque sin el versículo 15 no venía el 16. La razón por la cual vino el versículo 16 fue porque encontramos el versículo 15. Es decir, Josué conquistó toda la tierra porque Josué logró hacer todo lo que Moisés le había ordenado, sin quitar una sola palabra de la instrucción que venía de Dios. Cuando hay un corazón correcto, hay obediencia. Y Dios está esperando que tú obedezcas al pie de la letra, para no darte más migajas, para entregártelo todo. Dios está esperando que tú obedezcas la parte que te falta, porque Dios quiere entregártelo todo. Número 2, Josué capítulo 3, versículo 11. Recordarán ustedes ese momento estratégico en el que pasa el Jordán. ¿Están listos para empezar la conquista?
Y dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Algo que veo constante en esta estrategia de Josué, o en la conquista de Josué, es que Josué planteaba estrategias que daban margen a la intervención sobrenatural de Dios. Esto es muy importante en la conquista, porque cuando usted está conquistando o está emprendiendo algo, a veces no lo hace porque los números no le dan, porque los presupuestos no le dan, y entonces humanamente uno se detiene porque dice: no, es que esto humanamente no es posible, humanamente no voy a lograr esto, no alcanza, no podemos. Pero cuando estudio el libro de Josué, me doy cuenta que Josué planteaba un escenario, pero esperaba que Dios interviniera. Plantea tus estrategias, que cuando tú las plantees vas a ver que tú haces lo tuyo, Dios hace el resto y Él se va a glorificar. Por eso fue que el Señor les daba estrategias poco coherentes, poco convencionales. Por eso les dijo: van a enfrentarse a la ciudad más importante de todo este territorio, Jericó. Eso sí, está cerrada, muy cerrada, casi impenetrable. Ustedes den 6 vueltas en silencio, a la séptima preparen todo el ejército y den 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán las bocinas de carnero, y entonces las murallas se derribarán. Yo imagino que el pueblo dijo: este tipo está loco. Hay cosas que vamos a hacer que parecen locas, pero si son estrategias de Dios y tienen el respaldo de Dios, no lo dudes, porque Dios te va a respaldar. Lo tercero que veo es que constantemente Josué caminaba con esfuerzo y valentía. Eso sí fue un patrón desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Josué. No había espacio para debilidad o cansancio. Si hay un momento en el que se trabaja, iglesia, es en el tiempo de la cosecha. Cuando los campos brotan sus cosechas, es donde más se intensifica el trabajo. Por eso desde el capítulo 1, ¿qué le decía el Señor a Josué? Esfuérzate y sea valiente. Esfuérzate y sea valiente. Hay gente que no tiene más porque no trabaja más. Y habrá momentos donde habrá que dormir poco, y habrá momentos donde hay que descansar poco, y habrá momentos donde tendrás que dar la milla extra, y habrá momentos donde tendrás que hacer un sobreesfuerzo. Pero aprovecha los tiempos y discierne las temporadas, que no todas las temporadas son de cosecha. Esta es una temporada de cosecha. Esfuérzate, da la milla extra, ve más allá de lo que te dicen, ve más allá de las metas, ve más allá de las pautas que ya te han establecido, porque si tú te esfuerzas vas a ver la respuesta y vas a ver la gloria de Dios. La palabra esfuérzate viene de la palabra hazak, significa atrapar, agarrar, perseguir obstinadamente. El que se esfuerza no para hasta que lo logra. El que se esfuerza sabe dar un paso más. Esfuerzo exige energía, esfuerzo exige brío, vigor, valor, voluntad. Esforzarnos es fortalecer nuestro cuerpo para dar el paso que nos llevará al escenario de la victoria. Pero haciendo lo mismo obtendrás lo mismo. Solo cuando hagas cosas diferentes tendrás resultados diferentes. No solo debes esforzarte, debes ser valiente. Y vendrá una valentía por
propia confianza en Dios. Porque tú sabes que si te lanzas, Dios te va a respaldar, que no te estás lanzando al vacío, que Dios no te va a dejar en vergüenza. Y yo he venido a decirle a alguien en esta mañana: esfuércese y sea valiente, porque Dios está con usted y Dios no va a dejarlo en vergüenza. Dios va a respaldar esa iniciativa, Dios va a respaldar ese proyecto, Dios va a respaldar esa idea, porque Dios sabe ser fiel. Fíjese entonces que no solo necesitó Josué un corazón correcto, estrategias donde daba margen a la intervención de Dios, esfuerzo y valentía. Número 4, Josué entendió la importancia de sacar el anatema que detiene la conquista. Eso fue lo cuarto que hizo Josué. Recordarán ustedes que Jai era diminuta al lado de Jericó, y que el pueblo venía con vehemencia después de ver ese respaldo de Dios. Pero Josué entendió la importancia de la santificación. Escúchalo bien. Tú no puedes conquistar si Dios no va delante de ti. Pero Dios no va delante de ti si hay algo ilegal en tu vida. Cuando Josué, frustrado, ve el desánimo del pueblo a causa del anatema en la derrota de Jai, el pueblo se desanimó. El corazón quedó como nada. La Biblia dice que fue tan profundo el desánimo. Capítulo 7, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? Desfalleció y vino a ser como agua. Fue tan frustrante esta derrota que Josué fue a la presencia de Dios a decir: Señor, pero si tú me dijiste que estarías conmigo, que me respaldabas, que me apoyabas, ¿por qué perdimos así? ¿Por qué destruyeron estos hombres? El asunto no era tanto, porque usted dice: pastor, pero no fueron tantos hombres. Sí, pero era el asunto de entender que si había una información en otras naciones que ya habían sido derrotados, ellos entonces eran vulnerables a que pudiesen sumarse para derrotarlos y hacerle la vida imposible. Entonces Josué decía: ¿qué van a decir? Que nosotros no estamos con el Dios de Israel, que Jehová no está con nosotros. En últimas, lo que la gente oía de la vehemencia y la contundencia de Josué era que Dios estaba con ellos. Tú no vas a ser promocionado por tu capacidad, tú vas a ser promocionado por la gracia de Dios. Tú vas a ser reconocido no por tu habilidad, tú vas a ser reconocido porque Dios está contigo. Entonces a Josué le daba angustia eso. Señor, ¿por qué perdimos? ¿Por qué fuimos derrotados? Y entonces el Señor le dice: pues cabezón, ahí hay un astuto llamado Acán, que se tomó lo que no debía tomarse, se tomó lo que debía ser consagrado para Dios. La palabra anatema tiene dos significados en una misma línea de tomar lo que no nos corresponde. Uno, tomarse lo que le corresponde a Dios, o dos, tomar lo que es de otros dioses. Y fíjese que Dios no dejó continuar la victoria si no se corregía ese error. ¿Sabe por qué Dios no dejó continuar la victoria y la conquista si no se corregía el error? Porque si Dios te deja continuar con ese pecado oculto, el daño va a ser para ti. Pero cuando Dios detiene el ritmo, cuando Dios paraliza la conquista, cuando te paras en el camino y dices: Dios mío, ¿por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué vino este cáncer? ¿Por qué vino esta crisis? ¿Por qué vino esta derrota? Y entonces tú buscas al Señor y el Señor te dice: porque tienes que ver los errores que hay en ti. Entonces entiendes por qué en el Salmo 26 el salmista decía constantemente: Señor, por favor, escudriñame, examíname, analízame, porque no hay nada más riesgoso que seguir avanzando con errores que no corriges y que después te pueden destruir.
En el Salmo 26, David decía: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Tú tienes que ser muy precavido con corregir los errores a tiempo, porque los corriges por revelación o los corriges por trituración. Pero es tan grande la conquista que Dios quiere hacer en tu vida, que sea por revelación o trituración, te corrige porque te corrige. Y a veces te preguntas: ¿por qué no me va bien en mi negocio? ¿Por qué no me va bien en la empresa? ¿Por qué no me va bien en mi trabajo? ¿Por qué no me va bien en lo que estoy haciendo? ¿Por qué las cosas no salen como yo estoy esperando? Y es muy sencilla la respuesta. Deja que el Espíritu te muestre por qué, qué hay que corregir, qué hay que enderezar. En el caso de Josué como líder, él entendió que un estorbo en su equipo era un estorbo para la nación. Un estorbo en tu vida puede generar caos en tu familia, porque lo que afecta a uno afecta a todo lo que lo rodea a uno. Lo cuarto que veo es que Josué aprendió a sacar el anatema que detuvo la conquista. Lo quinto que veo es que en la conquista fue engañado. Lo engañaron, lo cañaron, imagínense, a Josué. Se le acercaron unos gabaonitas disfrazados de forasteros que venían de muy lejos, con el zapato desgastado, el pan mohoso, y se acercaron por temor, porque sabían que Josué los iba a destruir, y lograron hacer alianza por la destrucción de Deuteronomio. Si lograban hacer paz con una nación enemiga, no podían tocarlos. Se habían leído muy bien las leyes de la guerra que Dios le había dado a Moisés. Y aunque en el capítulo 7 de Deuteronomio había unas leyes de la guerra que decía que no se podían unir con los cananeos, en el capítulo 20 dice que si lograban la paz no podían matarlos después, porque Dios había sido muy claro: con las naciones enemigas no te mezcles. Ojo con esto, no puedes mezclarte, porque donde hay pecado Dios no bendice. Ahora, si ya se da la alianza, lo que tienes que cerciorarte es que ellos tendrán que servirte a ti. Y entonces, lo quinto que yo veo es que el error en el que cayó Josué y su ejército de haberse engañado, lo enseñé en la primera celebración, ojalá la pueda ver, es que uno se deja engañar por dos razones. La primera, por no tener discernimiento, y la segunda, por no consultar a Dios. No tomes decisiones sin consultar a Dios. Si tú consultas a Dios, Dios te entregará todo. Si no consultas a Dios, te van a engañar. Josué capítulo 9 versículo 14, dice la Biblia que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y ¿qué? No consultaron a Jehová. ¿Sabes por qué te equivocaste? Porque no consultaste a Jehová. ¿Sabes por qué te metiste en la línea incorrecta? Porque no consultaste a Jehová. Pero también sabes por qué no le has pegado como le tienes que pegar, porque no has consultado a Jehová. Lo que tienes que entender es que cada movimiento de victoria Dios se lo concedió a Josué, porque él supo consultar a su Dios como lo hizo Moisés. No emprendas nada, no hagas nada, no inicies nada si no tienes la luz verde de Dios. Por eso es tan importante el ayuno. Hay veces donde el Señor me ha puesto a hacer cosas que yo en mis propias fuerzas digo: aquí esto es imposible.
¿qué me voy a enredar aquí con esta persona? ¿Qué voy a iniciar esto? Y el Señor me ha dicho, dale, haz todo lo que esté en tu mano, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces yo sé que no va a ser fácil. El hecho de que Dios esté con uno no quiere decir que todo va a ser papita comida. No, porque cuando usted ya está en la conquista, el primer obstáculo, ay, yo pensé que esta era la voluntad de Dios, la embarré, no era la voluntad de Dios. Si era la voluntad de Dios, ¿usted cree que el pueblo de Israel le tocó enfrentar batallas fáciles? Ni siquiera las 7 vueltas fueron fáciles, hermano. O vaya usted, póngase a dar 7 vueltas con un poco de ejércitos, asesinos y matones, y usted con unos cuernos tocando trompeta. ¿Ah? Eso no era fácil. ¿O será que era fácil salir a destruir a Jai y cañarlos en una emboscada para después salir y que los otros se metieran? Y quienes iban corriendo podían perder la vida. Por más poco convencionales que eran las estrategias, obedecer a Dios siempre fue un riesgo. Obedecer a Dios genera riesgos, pero eso sí, esos riesgos no serán obstáculos, sino serán escenarios de entrenamiento y fortalecimiento para que crezcas en la fe, para que crezcas en la confianza en Dios, para que crezcas en una determinación de entender que cuando Dios te habla algo, tú lo haces y siempre verás la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Y número 6, esto es muy poderoso. Esto me lo enseñó un amigo. Número 6, Josué aprendió a consagrar las victorias antes y después. ¿Aprendió a qué? A consagrar las victorias. ¿Cuándo? Se lo voy a mostrar en la palabra. Esto era un modelo que practicó Josué, que le permitía asegurar las futuras conquistas. Cuando usted logra una conquista, usted se pone a celebrar y se gasta todo el billete celebrando, y ahí la embarra. No, cuando usted gane una conquista, cerciórese de que asegura las futuras conquistas. Diga conmigo, voy a asegurar las futuras conquistas. Entonces encontré en la palabra algo que Josué hacía antes de la conquista y después de la conquista. Se lo voy a mostrar en la palabra. Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó. Aquí ya van a pasar el Jordán. Ya van a pasar el Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. Sacó a los sacerdotes, puso el arca delante. Pero el versículo 5 dice que Josué le dijo al pueblo algo muy importante. ¿Qué le dijo al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Sí, la razón por la cual envió a los sacerdotes el arca era porque él quería que el pueblo se santificara. Entonces, antes de la victoria hubo un acto de consagración. ¿Sí? En este caso fue esa orden de que el pueblo se santificara. Pero si usted mira después en el capítulo 5, versículo 8, después de que cruzan el Jordán, que es la primera victoria, en el versículo 8 sucede algo. Dice que Josué, cuando ya pasó el Jordán, que fue una primera victoria, agarró todo el pueblo y lo circuncidó. Y dice que cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová
Dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de este lugar será llamado Gilgal. Y los hijos de Israel acamparon y celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Entonces, antes de la victoria hicieron un acto de consagración. Después de la victoria hicieron un acto de consagración. Mire Josué capítulo 7 versículo 14. Después de que descubrieron el pecado de Acán, dice la Biblia que Josué habló al pueblo, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hubo un acto de consagración. Pero después, usted se da cuenta en Josué 8:30 que después de que derriba a Jai, en el versículo 30, Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte de Ebal, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel. Hizo otro acto de santificación. Hacía un acto antes y hacía un acto después. Entonces uno dice: ¿qué fue lo que pasó en Jai? Que fueron derrotados. Pues sencillo, después de la batalla de Jericó no hicieron acto de consagración. Y como no hicieron acto de consagración, el enemigo los derribó. Los actos de consagración son una base que sostienen las futuras victorias. Aprende siempre a hacer un acto de consagración antes y hacer un acto de consagración después. Puede ser un ayuno, puede ser un tiempo de oración, puede ser una celebración, puede ser un culto, lo que glorifique a Dios por la victoria que hoy Dios nos dio y por la victoria que hará mañana. Yo hoy estoy celebrando la victoria que Dios hizo en estos jóvenes, pero ya tengo un remanente que está ayunando esta semana. Toda la semana van a estar ayunando porque estamos asegurando la victoria del encuentro de las mujeres. Y en el encuentro de las mujeres nos vamos a meter en un ayuno otra vez, porque estamos consagrando la victoria que Dios nos va a dar. Y después del ayuno de las mujeres hay otro ayuno de otras facilitadoras, porque estamos consagrando la victoria del encuentro de hombres. Y antes del encuentro de hombres hay un equipo que ayuna unos días. ¿Para qué? Para asegurar la victoria del encuentro de los hombres. Y después del encuentro de los hombres hay otro equipo ayunando para consagrar la victoria del encuentro de los hombres. Y cuando usted se pone a analizar lo que pasó ayer, cientos de jóvenes quitándose los aretes, cientos de jóvenes botando la droga, cientos de jóvenes arrodillados entregándole su vida a Cristo, cientos de jóvenes diciendo: a partir de hoy solo Jesucristo será mi Dios, solo Jesucristo será mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú consagras tu victoria, aseguras la victoria futura.